Bueno, ya estamos en el aire y definitivamente nos sentimos regocijados con la presencia aquí del doctor José Miguel Santiago Osorio, con quien vamos a compartir los próximos minutos que nos quedan del programa y vamos a tratar un tema importantísimo que es la hipertensión arterial. Buenos días, doctor. Buen día, Víctor. El doctor Santiago es un reputado médico de aquí de Santiago de los Caballeros que, a pesar de ser tan joven, tiene un cúmulo de especialidades. Como les dije, es cardiólogo, pero además de eso es ecocardiografista, internista y otra cantidad inmensa de especialidades que tiene el doctor Santiago. Los micrófonos son suyos, doctor. Sí, un placer estar aquí en esta mañana para hablar de un tema tan importante como la hipertensión arterial. Fíjate que en República Dominicana hay una gran prevalencia, o sea, hay un gran número de dominicanos que padece hipertensión arterial. En los últimos años, los diferentes estudios que se han hecho los sitúan entre un 30 a un 35%. Estamos hablando que si el país tiene 10 millones de habitantes, realmente es un poquito más, pero para poner un ejemplo que se entienda, si el país tiene 10 millones de habitantes, alrededor de 3 millones serían hipertensos. Esto más o menos está a la par con los países latinoamericanos y los países en desarrollo como Estados Unidos y España, la prevalencia es un poquito más alta. Sin embargo, para nuestra realidad hay que disminuirla porque esta enfermedad acarrea consigo múltiples complicaciones que pueden atentar con la vida del ser humano. Tal como usted dice, según las estadísticas, un tercio de la población mundial está siendo afectada por la hipertensión arterial, que una vez más vamos a definirla con los amigos televidentes, no es más que la presión que ejerce la sangre en las arterias que puede desencadenar en un desastre para esa persona que puede padecer de hipertensión arterial porque podría explotarse una arteria y eso conlleva muchísimas cosas que usted nos detallará. Sí, fíjate, para definir la hipertensión arterial, tal como bien lo dijiste, que es un aumento de las cifras tensionales de manera sostenida. Este punto es importante, porque de manera sostenida, porque puede que haya, que en algún momento del día donde estás sometido a un estrés o luego de subir escalera, de hacer ejercicio, si te la miden en ese momento, puede que te dé elevada, pero solo de manera transitoria, solo va a ser por un momento. O sea que para diagnosticarla debe ser de manera sostenida. ¿Cómo se diagnostica? Necesariamente para un individuo saber que es hipertenso debe medirse la presión. Porque, disculpe que le interrumpa, pero el problema ahí es que no muestra ningún tipo de síntomas anterior a usted sufrir una especie de colapso como consecuencia de que está padeciendo de hipertensión arterial y ese es el problema más grave. Correcto, ha traído un punto muy importante, porque mucha gente que anda por ahí caminando son hipertensos y no lo saben porque realmente no sienten nada. Y es algo muy común en mi consulta cuando alguien va por un chequeo que puede ser por otra cosa que no sea de hipertensión. Yo le digo, señor, usted tiene la presión alta. Me dice, pero ¿cómo va a ser, doctor, si yo nunca me he sentido nada? Y lo que pasa es que la presión no da síntomas. Necesariamente tiene que ser medida aunque usted no se sienta nada. O sea, ya viene a dar síntomas cuando hay daño a un órgano vital, como por ejemplo el cerebro, ya vienen los mareos, vienen los dolores de cabeza, puede ocurrir los accidentes cardiovasculares o derrames cerebrales, como comúnmente se conoce, puede afectar al corazón si está muy alta, los riñones y otros tipos de órganos y darte otras manifestaciones, otros síntomas, pero ya cuando la presión está muy elevada, por la nube, por el cielo, como dice la gente. Y algunas causales de lo que influye para que usted sea hipertenso es, y corríjame si estoy mal, la herencia, el consumo excesivo de alcohol, tabaco, mucha sal y llevar una vida sedentaria, entre otras cosas. Sí. La hipertensión, para aclarar este punto, como bien tú dices, tú estás hablando de la hipertensión esencial primaria. Hay dos tipos en la clasificación, que es la primaria o esencial, que es la que comúnmente y la más frecuente, en más de un 90% la gente conoce, y la secundaria, que aquí sí hay una causa que se puede identificar con certeza, como por ejemplo los pacientes que sufren de insuficiencia renal, son los pacientes que tienen afecciones en los riñones, como mecanismo secundario se eleva la presión, o los pacientes que sufren de hipertiroidismo,
donde se le afecta la glándula tiroides, este aumento de estas hormonas también aumenta la presión. Y hay otros tumores suprarrenales y con secreción de catecolamina, que son unas sustancias que circulan por la sangre y pueden elevar la presión. En este caso, si tú tratas esa causa, por ejemplo, extirpas ese tumor, es posible que la presión se controle y se sane. Sin embargo, ya la hipertensión esencial o primaria, que fue la que tú hiciste alusión, influye en un sinnúmero de factores como lo es la edad, el sexo, la raza, el consumo de sal, una dieta sedentaria, el no hacer ejercicio, unos malos hábitos como fumar, tomar alcohol en exceso, entre otras causas. Todo eso y la genética, que es una de las más importantes. Si tú tienes herencia de hipertensión arterial y no haces ejercicio, consumes mucha sal, consumes mucha grasa, consumes alimentos ricos en carbohidratos y azúcares, entonces es posible que en algún momento de tu vida vayas a desarrollar hipertensión. Definitivamente, entonces debemos colegir que cuando hablamos de la detección de la hipertensión arterial, solamente se consigue ese dato por medio de la medición. Entonces, ¿cuándo se considera que una persona es hipertensa, tomando en consideración ese parámetro? Sí, muy importante pregunta, porque no podemos decir que una persona es hipertensa por simplemente tomarle la presión en una sola ocasión. El método a seguir es, si vas a mi consultorio, te la tomo una vez, y si está alta, debo repetir las tomas en diferentes horas del día. Lo ideal es hacer un estudio diagnóstico que se llama MAPA, Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial. Es este aparato que es un brazalete que te toma la presión de manera automática en casa. Dura 24 horas con el puesto y te va a tomar la presión de diferentes horas del día. Entonces, de esta manera, cuando el paciente regresa y vemos el resultado del MAPA, vemos las fluctuaciones de la presión en diferentes horas y se hace un promedio. Si en este promedio hay más presiones altas, o más bien si las presiones altas superan el 30% de las veces, pues ya ese paciente es hipertenso. Y lo muy lamentable es que la hipertensión no tiene cura, pero puede controlarse. ¿De qué manera se controla? Sí. El tratamiento de la presión se ataca desde varios flancos. Lo primero que hay que hacer es el cambio en el estilo de vida. Hay que modificar la dieta. Fíjate que la dieta del dominicano es un poco propensa a la hipertensión, ya que consumimos alimentos y condimentos que son ricos en sal. De todos los alimentos y condimentos, la sal es la que mayor influencia tiene en el desarrollo de la hipertensión arterial. O sea, debe evitarse a toda costa. Solamente consumir menos de 3 miligramos de sal al día. Eso es como la mitad de una cucharita pequeña, de esa de endulzar café. Imagínense. Entonces, ¿El café? El café en cantidades pequeñas para la presión realmente no hace daño. Hay un mito con el café. Lo que pasa es que hay otras enfermedades del corazón donde sí está contraindicado tomar café. Pero realmente el café tomado en cantidad moderada, una taza en la mañana y quizás otra en la tarde, no te va a hacer daño. El problema viene cuando tú lo haces y tomas varias tazas de café grande al día, pues ahí sí va a tener algún impacto. Y todo en la vida es así, si tú haces algo en exceso, daño te va a hacer. Entonces, siguiendo esa línea de la dieta del dominicano, es rica en carbohidratos. Los carbohidratos comprenden aquellos grupos de alimentos que contienen azúcares y almidones. El azúcar, las bebidas dulces, azucaradas y procesadas también abundan mucho. Y en la dieta del dominicano también abundan mucho los víveres, el pan y el arroz. No es que no se puedan comer, se deben comer, pero de manera moderada. Para dar un ejemplo práctico, en un plato debería haber un 25% de arroz, 25% de carne y el otro 50% de verdura. O sea, muchas veces se hace al revés.
50% de arroz, 25% carne y un chinchín de verdura. Eso le iba a preguntar, doctor. Tomando en consideración lo que usted acaba de decirme, hay muchos alimentos que son necesarios para la ingesta de ellos que pueda repercutir en un bienestar para ese paciente. ¿Cuáles son esos alimentos que usted podría decir que son buenos para el consumo del hipertenso? Mira, usted puede darse, comer todas las verduras y vegetales que usted tolere y no le va a hacer daño. Al contrario, le va a ayudar a disminuir de peso, le va a ayudar a disminuir las cifras del colesterol y por ende le va a ayudar a bajar las cifras tensionales. Otro buenos hábito que debes implementar es hacer ejercicios del tipo aeróbicos, por lo menos 2 horas a la semana. La semana tiene 7 días, usted debería repartirlo para que en esa semana sumen 2 horas de ejercicio. Y es otro buen hábito. ¿Qué tal nadar, andar en bicicleta, Sí, correr? correcto, has dado ejemplos de lo que son tipos de ejercicios aeróbicos, que es caminar, correr, nadar, los aeróbicos de por sí que se hacen en el gimnasio, que se ven en la televisión. Entonces, ya abordando la otra parte del tratamiento, entonces viene el tratamiento médico, donde se le prescribe algún medicamento, alguna pastilla al paciente para tratar de normalizar sus cifras tensionales. Ya una vez que se te diagnosticó de hipertenso, es muy importante que sigas las recomendaciones y que tomes tu pastilla a diario, porque es de esa manera que vas a mantener la presión controlada. Si tú eres hipertenso y mantienes la presión controlada, probablemente no vayas a desarrollar ninguna complicación. El problema mayor viene, y es algo común también, que el paciente se toma la pastilla, se hace algunas mediciones por ahí de la presión y dice que ya está bien y la deja. Pero debe estar bien porque tú estás tomando el medicamento. Si lo dejas, pues se te va a subir y ahí van a ocurrir las complicaciones que anteriormente mencioné. ¿Usted sabe de qué me río? Resulta que yo soy hipertenso. Toda la gente casi de mi edad, yo tengo 65 años, regularmente es hipertenso, pero en mayor o menor medida. Entonces yo hace mucho tiempo que no me mido los niveles de la hipertensión y me tomo mi pastillita todos los días y estoy en un error, lo confieso, ante ustedes del público, que debo estar asistiendo posiblemente a su consultorio para que me diga si estoy bien o estoy mal, porque tengo como unos 6 o 7 meses que no hago eso. Y yo creo que eso no es recomendable. No, los seguimientos en consulta son muy importantes, porque puede que con el tiempo tú desarrolles una tolerancia al medicamento y no te haga el efecto ya que sea deseado, o que por alguna razón de estrés o que no esté llevando una dieta correcta, pues la presión también se te eleve. Por eso es muy importante que ve donde Sí, mí, sí, claro. hacerte tu evaluación y ponerte de nuevo nítido. Veamos a una persona que es hipertensa y presenta dificultad al hablar, mareos, ciertos vértigos, digamos que está en una emergencia. Sí. ¿Qué debe hacer de inmediato? Debe acudir al médico, debe acudir al centro de salud más cercano, ya que podría estar ocurriendo un daño en el cerebro, ya sea una encefalopatía hipertensiva, que es cuando la presión se eleva a unas cifras tan altas que en el cerebro se le hace difícil manejar estas cifras tensionales y lo transmite como mareo, o puede estar también con un derrame cerebral como comúnmente lo conoce la gente. Lo que sería muy lamentable. Doctor, Sí. el tiempo se nos ha ido rápidamente y le confieso que estaba un tanto nervioso porque usted me confesó que estaba atrapado en el tránsito y me temía lo peor. Gracias a Dios no fue así. Antes de que se vaya, yo quisiera que usted me diera lo que llamamos las generales suyas, es decir, cómo localizarle. Sí. Bueno, yo estoy laborando en el materno infantil aquí en Santiago, estoy en el edificio profesional, consultorio 305, y también laboro en el Centro Médico Licey en horarios de 8 a 10 de la mañana. Quiero decirles que esos datos estarán frecuentemente en la pantalla y además de eso también instalaremos los teléfonos y las redes sociales para que el público tenga comunicación con usted, pero este es apenas el tercer día de cita con el médico y en principio decía que me sentía muy complacido porque la gente ha estado manifestándose de manera maravillosa, pero todavía nos falta muchas cosas por organizar. Señores, por el día de hoy hemos terminado con este su espacio, cita con el médico, hemos conversado con el doctor José Miguel Santiago Osorio, que es un reputado
cardiólogo de aquí de Santiago de los Caballeros, digamos que del país, porque si se le requiere su atención, usted se va a donde sea, como son todos los médicos que acuden a este espacio nuestro. Mañana tendremos otra cita con el médico. Feliz resto del día.